¿Alguna vez te has preguntado qué es la masturbación? ¿Debería hacerlo? ¿Debería practicarlo? ¿Cómo lo debería hacer? Si no sabes y ya has tenido todas estas dudas, te invito a que escuches el episodio de hoy, donde hablamos con dos expertas en el tema acerca de los distintos tipos de masturbación, qué significa el placer y también cómo podemos vivir una sexualidad plena desde nuestra individualidad. Esto es SOS Úsala Bien. Soy tu host, María Inés Mejía. Quédate y aprendamos juntos y juntas a usarla bien. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de SOS Úsala Bien. Hoy estoy muy contenta porque vamos a hablar de un tema que creo que usualmente pues no se habla en general, no solo ni en las redes sociales ni generacionalmente, sino yo creo que es un tema que le damos muy poca importancia, así que estoy muy emocionada porque tenemos dos invitadas que creo que son súper expertas en el tema. Vamos a estar también compartiéndoles información valiosísima para que ustedes puedan aprender sobre este tema. Así que bienvenidos, bienvenidas. Espero que se la pasen igual de bien que nosotras. Así que hoy me acompañan Emma López. Ella es psicóloga, ya se va a presentar en un ratito porque no me sé todo su montón de credenciales. Y también está Alejandra Hernández con nosotros. Y pues creo que ambas van a darle un toque muy, muy bonito a este episodio. Así que bienvenidas a las dos. Me encantaría que nuestra audiencia las conociera, así que quien quiera empezar a presentarse, adelante. Bueno, yo soy Alejandra Hernández. Yo soy terapeuta ecofeminista y soy pedagoga. Y actualmente estoy trabajando con diferentes grupos de mujeres, de niñas en diferentes comunidades, pero sobre todo tengo un programa de salud sexual que ofrezco a diferentes personas que quieran venir a sanar a través de diferentes herramientas. Y también trabajo como guiando a otras mujeres, a otras sexólogas para que puedan ir deconstruyendo también la sexualidad en las aulas. Buenísimo, perfecto. Y esta, perdón Emma, ahorita vamos contigo. ¿Solo esta atención es para hombres y mujeres? Sí. Ok. Sí, porque yo creo que es interesantísimo el tema que vamos a hablar hoy, incluir como, Claro. a pesar de que seamos las tres mujeres, Claro. Incluir esto. Así que Emma, bienvenidísima. Ay, muchas gracias. Gracias, qué alegre estar compartiendo el espacio nuevamente, ¿verdad? Con María Inés y con Ale, que también conozco su trabajo y creo que se complementan, digamos, con lo que yo estoy haciendo y he venido haciendo durante ya algunos años, aunque son enfoques distintos y creo que esa es la riqueza de la sexualidad también. Bueno, mi nombre es Emma López, estuve por acá en otro episodio que espero que puedan escuchar también. Soy psicóloga de primera formación, soy educadora y tengo una maestría en sexualidad, género y políticas públicas. Así que un gusto estar por acá. Buenísimo, y qué bonito tener esta diversidad de, no solo de profesiones, sino también de enfoques. Yo creo que eso le va a dar al tema de este episodio mucha diversidad y precisamente por eso ya les vamos a spoilear en un ratito lo que vamos a hacer con este episodio porque creo que da mucha tela, mucho material para hablar, ¿verdad? Entonces, para quitarles la sorpresa, el tema al que vamos a estar hablando hoy es precisamente la masturbación. La verdad es que la masturbación, para mí en lo personal, para mí ha sido un tema de aprender constantemente. Yo creo que, de verdad, honestamente, yo jamás lo aprendí. O sea, si fuera 100% honesta, creo que en ningún momento fue como que alguien viniera y me enseñara así como, bueno, así se hace, así se toca, o sea, jamás. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que he ido aprendiendo poco a poco, pero para fines justamente de tenerlas ambas aquí, es de conocer su experiencia y lo que ustedes saben y nos van a aportar. Hablemos un poquito de cómo se define la masturbación, ¿verdad? Y creo que también una de las dudas más grandes que surge es si la masturbación es tener actividad sexual o no. Entonces me gustaría como empezar la conversación desde ahí. La que quiera. Gracias, María Inés. Es un tema súper amplio. Yo trabajo educación integral en sexualidad. Y a partir de que conocí este enfoque de educación sexual, empiezo como a intentar recordar también cómo aprendí yo misma, ¿verdad? O sea, primero pasa por mi cuerpo para después poder entender cómo trasladar la información a otros, ¿verdad? Lo que voy entendiendo es que, claro, nadie nos enseña
qué es masturbación y cómo se hace, pero sí nos enseñan que es malo, ¿verdad? Y que tu cuerpo es algo sucio, ¿verdad? Y algo que no debes tocar. Desde el momento en el que a los genitales se les colocan otros nombres y oreja es oreja y brazo es brazo y pierna es pierna, pero los genitales tienen cualquier cantidad de nombres para no nombrarlos. Desde ahí yo ya voy aprendiendo que mi cuerpo y esas partes son algo de lo que no se habla, mucho menos lo voy a intentar tocar. Porque además, cuando niñas, niños, ¿verdad? Que están muy chiquitos, intentan tocarles, rápido va como el manotazo, ¿verdad? Como, no, ahí no se toca, eso es sucio. Entonces, no me enseñaron a masturbarme, pero me enseñaron que no debía hacerlo, ¿verdad? Y ahí hay como esa primera ruptura con el cuerpo que nos va acompañando durante toda la vida. Entonces, te escucho, digamos, como ahora como adultas, y digo, claro, nadie me enseñó, pero sí hay un aprendizaje y una memoria corporal que va con nosotras, ¿verdad? Entonces, lo que he aprendido con la educación integral en sexualidad es eso, justo como vamos aprendiendo según nuestras etapas, vamos recibiendo información y la vamos introyectando, ¿verdad? La vamos procesando de ciertas formas. En ese momento, en la niñez, primera infancia, eso no es llamado masturbación como tal. Es nada más que una autoexploración, así como me gusta tocar, o sea, así como me gusta sentir, no sé, mis lóbulos. Mi pelo, ajá, así estoy explorando también mi cuerpo, ¿verdad? No está asociado a una fantasía, no está asociado a una persona. Cuando eso empieza a suceder, que ya es otra etapa de la vida, entonces podemos empezar a hablar de masturbación y tiene como otros placeres y otras connotaciones, pues. Pero en un primer momento es conocer el cuerpo. Y esa ruptura del cuerpo, digamos, en esa primera infancia, la vamos arrastrando hacia otros momentos que van vulnerando justamente la plenitud de nuestra sexualidad. Y es importante primero reconocer que desde que nacemos estamos con un cuerpo erógeno y que todo el cuerpo es un espacio de placer. Y precisamente sentimos placer, por ejemplo, cuando amamantamos. Es diferente, obviamente, al placer que siento cuando tengo una pareja, por ejemplo, pero empezar a hablar de placer también es empezar a reconocer que todo nuestro cuerpo va a tener diferentes reacciones independientemente de cuáles son las zonas que estoy tocando. Entonces, cuando hablamos de masturbación es importante primero nombrar que no es una mala palabra, que es una forma de reconocernos, que es una forma también de empezar a establecer una relación con nosotras mismas y empezar también a reconocernos con el derecho de saber qué es lo que pasa por el cuerpo. Y hablarlo también con madres, padres o también con las personas que se encargan de cuidar a las infancias, ¿verdad? Uh-huh. Que cuando empezamos desde pequeñitas a decirles, no, eso está malo, o no, tápate, o no está bien que te guste tocarte tu vulva, o que te gusta jugar con tu pene, estamos hablando desde la adultez. Más las niñas y niños no tienen la capacidad de diferenciar que si es bien o si es mal. Entonces, reconocer el cuerpo como todo un espacio erógeno creo que también nos va a dar el reconocimiento de tener el derecho al placer. Y también cuando las chavitas y los chavitos están creciendo y empiezan a sentir ahí como diferentes formas de te toco y ay, siento cosquillitas o me miras y empiezo a sentir como algo en mi cuerpo, es también el reconocer que el placer viene desde el cerebro, se va a través del torrente sanguíneo y todo esto va a tener como una connotación a la forma que yo me exprese socialmente. Entonces, hablar de masturbación es hablar de un derecho, es del derecho a ocupar mi cuerpo en primera persona. O sea, si yo sé reconocer mi cuerpo, yo sé reconocer el placer y por lo tanto también voy a reconocer cuáles caricias son cómodas, cuáles caricias son incómodas y yo de verdad invito a las adultas y adultos también a cuestionarse sus caricias y cuestionarse cómo han aprendido el placer y cómo han aprendido cómo a construir su propio cuerpo, ¿verdad? Ale, creo que ambas posturas son valiosísimas porque veo que Emma nos lleva como este recorrido de las etapas de vida desde ser niños, que justamente es eso, ¿verdad? No es malo, un montón de apodos o nombres que no son, ¿verdad? A los genitales, que obviamente luego como adultos nos cuesta un montón reconocer eso, que incluso ni los podemos nombrar aún siendo adultos, pues, o sea, para mí eso ha sido un proceso de construcción bien grande. O sea, yo les podría decir que tal vez en la adolescencia todavía yo era como, no,
¿Cómo voy a nombrar esto? Aunque yo me sabía las partes, pues, pero es bien extraño. Y no sé, pero yo he escuchado, ¿verdad? No puedo generalizar, pero siento que hay gente que también le pone nombre a sus partes con tal de no llamarles como se llaman, ¿verdad? Entonces, creo que es una postura desde el ciclo de vida. Y luego Ale nos trae esto justamente de que es un derecho. Y la verdad es que yo jamás había pensado como la masturbación como un derecho, y me encanta esa filosofía, porque creo que justamente tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo, a ocupar nuestro cuerpo, a ocupar un espacio en ese cuerpo, pero uniendo ambas posturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy tan desconectado o desconectada de mi cuerpo? Porque vengo desde esta historia que nos comparte Emma. ¿Por dónde puedo empezar a conocerme? O sea, ¿qué nos dirían ustedes que podría ser un buen primer paso para empezar a reconectar, no necesariamente con el placer como tal, sino solo con mi cuerpo? O sea, ¿desde dónde podemos empezar? La verdad es que, o sea, en este recorrido que haces, ¿verdad? Y de las posturas de Ale también, digo, es que nos arrebatan mucho, ¿verdad? Quitándonos el placer, porque, bueno, ya podemos profundizar sobre eso. Y además, quería preguntar cómo les dicen en sus países a los genitales, porque aquí en Guatemala, digamos, hay una serie de nombres que yo conozco, pero yo sé que esto se escucha en la región, entonces me gustaría que, no sé si pueden ir comentando, dejando ahí sus mensajes. Los fijos son súper diversos. O sea, si aquí en Guatemala podemos hacer un diccionario de todo. Lo que yo he visto es que están asociados a comida y animales. Así, o sea, he escuchado gente en Argentina o incluso Chile, y están asociados a comida siempre y animales. A ver qué nos colocan por ahí. Claro. Pero bueno, ese arrebatar, incluso el poder nombrarlos, ya hay como, ya nos va dando como la brújula de todo lo que nos arrebata, todo lo que nos quita. Si ni siquiera puedo nombrarlo, ni siquiera puedo tocarlo, conocerlo, por cuestiones de salud incluso, o sea, partiendo como de una cuestión muy básica. Yo recuerdo, y voy a hacer como este paréntesis, que igual podemos profundizar después, que yo ya trabajaba en la universidad, ¿verdad? Trabajo como docente, y mis amigas son docentes, o sea, son gente que ya pasó al menos una licenciatura. Cuando yo llegué y les dije, no, es que estoy usando la copa menstrual, ellas me preguntan, ¿pero cómo haces pipí? Es decir, que hay una cuestión básica de reconocimiento del cuerpo que es necesario conocer por salud, por cuidados, por higiene, por lo que sea. O sea, ni siquiera como para pasar a ese siguiente paso que sería el placer, ¿verdad? El de construir todo lo aprendido. Entonces, siento que ese es un primer momento, el poder hablarlo, y por eso espacios como estos son tan valiosos. Y creo yo también que es una cuestión más psicológica que corporal. O sea, cuando yo me voy quitando como estas, bueno, reconstruyendo mi historia, dónde aprendí que eso no debía hacerlo, dónde aprendí que eso no debía nombrarlo, quién me lo dijo, o el silencio me enseñó, ¿verdad? O sea, como reconstruyendo esa historia, entonces yo puedo empezar a crear también otras narrativas, ¿verdad? Y a decidir, no estás obligada a masturbarte, no estás obligada, porque al final es una decisión, ¿verdad? Y las formas que tú vayas encontrando de reencontrarte con tu propio cuerpo y con tu propio placer serán las propias, y eso es lo bonito y lo rico de esto, ¿verdad? Pero creo que sí es como un trabajo más a nivel de sanación con la propia historia para poder escribir la historia que deseamos y no la impuesta. Sí, tomando en cuenta que dependiendo de la edad vamos teniendo como diferentes descubrimientos y también necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, un adolescente no es la misma necesidad a una persona, a una nena o un nene de 7, 8 años. Entonces, ir reconociendo qué me incomoda de mi cuerpo también me va a dar la posibilidad de, si ya puedo hablar de lo que me incomoda, también puedo hablar de lo que me gusta. Y ya cuando somos más adultas también me encuentro con mujeres que, por ejemplo, nunca han visto su vulva. La reconocen y la conocen mejor sus parejas que ellas mismas. Y les digo a ver, ¿a qué sabe tu vulva? ¿A qué huele tu vulva? Es como, no, o sea, ¿cómo se te ocurre preguntarme eso, verdad? No tengo ni idea. Entonces, le tenemos miedo al cuerpo porque lo vemos como algo externo, o sea, no lo sentimos como propio. Decimos las piernas, ¿no? Mis piernas. Siempre estamos como hablando en tercera persona. Entonces,
empezar a saber que es mi cuerpo, pero ¿cómo lo sabemos o cómo lo podemos ir ejerciendo si desde chiquitas nos dicen, tú no puedes opinar, tú no puedes sentir, tú no puedes decir, tú no puedes expresar, o tenés que saludar de besito, o tenés que dar abrazos? Y todas las personas tenemos derecho a tener contacto o no. O sea, también elegir a quién quiero besar, cerca de quién me quiero sentar. O sea, eso es una elección. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque cuando podemos respetar el espacio de las personas van a saber reconocer su cuerpo como también un espacio que debe proteger, que debe explorar. Uh-huh. Algo que no tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, en la pandemia era terrible cómo el confinamiento, o sea, muchas familias estaban viviendo una familia de 10 personas en una habitación Totalmente. de 3x3. Y ahí no había privacidad. Y para poder descubrirnos y ejercer o vivir sexualidades sanas, tenemos que tener privacidad. Y esto es importante, que las adultas y adultos sepamos que no podemos llegar a pensar que siempre vamos a poder ver a nuestras hijas o a nuestros hijos desnudos, por ejemplo, porque tienen derecho a la privacidad. Y tienen derecho a elegir qué ropa quieren usar, y tienen derecho a elegir cómo se quieren bañar, cómo se quieren, o sea, todo lo que tiene que ver con su higiene. Y si ya tienen derecho a poder ejercer su higiene y a vivir su higiene de una manera privada, pues el placer lo van a ir descubriendo de otras maneras. Uh-huh. Yo recuerdo que la primera vez que me bañé sola, yo estaba feliz. Y en eso volteé a ver hacia arriba y mi mamá estaba arriba viendo qué estaba haciendo. Y yo me sentí invadida, yo estaba como, ¿pero por qué está arriba? O sea, yo estaba disfrutando porque creo que estaba teniendo como 7 años y era la primera vez que me iba a bañar sola. Era un momento importante para ti. Exacto, o sea, para mí era como, wow, o sea, ya puedo encender yo la regadera y echarme jaboncito y ponerme más shampoo. Porque éramos tantos que había que bajarle todo, okay, ¿verdad? Ajá. Entonces yo dije, hoy voy a así para usar el shampoo. Y cuando mi mamá la veo arriba y me dice, el shampoo no. Y yo como, wow. Y para mí, ahora como adulta, digo, ese fue un espacio que, o sea, yo estaba explorando mi cuerpo ese día. Yo dije, me baño sin ropa. Y entonces no permitir eso, o sea, genera también como un atraso. Yo recuerdo que a partir de eso era como miedo a entrar a bañarme. Si mi mamá se podía subir, cualquiera se podía subir. Y sobre todo si creces que todo el tiempo te dicen cuidado con los adultos, cuidado con las adultas, eso es muy peligroso. No podemos decir que todas las adultas y adultos te van a hacer daño. Entonces vivir mis miedos, vivir las experiencias me va a permitir también reconocer qué me gusta y qué no me gusta. Y no solo a nivel corporal, sino en general, a nivel también colectivo. Sí, y justamente con esto que comparten me vino a la mente que, por ejemplo, con esto que decía Emma y ahorita tomando lo que decía Ale, de que siento que al final estamos como condicionados o condicionadas a hacer las cosas de cierta manera, porque, por ejemplo, ¿verdad? Incluso pensando en la población masculina, ¿verdad? En los hombres, que creo que tienen una visión distinta, ¿verdad? Posiblemente. Y que dentro del mismo círculo yo he escuchado, ¿verdad? En el colegio, en la U y todo, que era así como que, ¿verdad? Eso es algo importante, pero algo que, porque yo había tenido una experiencia con Ale que me quedó grabadísima por siempre el resto de mi vida es, y Ale me confirma si sí o no, pero la verdad es que los hombres ven como la masturbación como algo así como, ay, bueno, antes de dormir, ay, antes, o sea, como algo bien. Y las mujeres estamos en el otro extremo, y el otro extremo es como, no lo puedo hacer, o sea, de verdad que son dos extremos que si lo vemos objetivamente es bien interesante, porque entonces creo que a nivel como social, conductual, vemos un montón de patrones, ¿verdad? Entonces, no solo para rescatar de la pregunta, ¿verdad? Entonces, las sugerencias que ustedes nos dan es empezar, por ejemplo, reconocer que es un derecho, primero, cuestionarme de dónde he aprendido como las creencias que tengo, mi historia, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también como saber que puedo tener esta privacidad, empezar como a tener esta privacidad conmigo, respetar mi cuerpo también, o sea, empezar como quitándome esos tabús, cuestionándome para luego poder llegar a ver cómo es mi cuerpo físicamente. Entonces sí voy entendiendo bien. Es que yo siempre aprendo aquí, tengo que ordenar mis ideas. Bueno, entonces... Haciendo el mapa mental. Haciendo el mapa mental, cabal. Entonces, ¿cómo dirían ustedes... O tal vez si quieren compartir también alguna experiencia de pasarla bien en estas primeras experiencias de masturbación? Claro, porque
si lo atamos a que no nos enseñaron, que no sabemos o que hay un contexto social que nos dice tenés que hacerlo porque ya sos adolescente, porque ya te toca, porque ya no es malo, ¿cómo deberían ser esas primeras experiencias? Pues, si es que deberían ser de alguna manera, no sé, solo es una duda que me surge. Yo creo que no hay un deber ser. Ok. O sea, yo creo que ni hay una edad, ni hay, o sea, creo que como un ciclo natural, nosotras vamos a tener como la cosquillita, o sea, aunque te repriman muchísimo, tu cuerpo no va a dejar de dar Va a salir por algún lado. Okay. Claro. Claro, si estás muy, muy reprimido o si además estas condiciones que decía Ale, si todos duermen en la misma cama, si todos viven como en un espacio tan reducido, claro, es difícil que yo te diga así como, ay, en la noche, o sea, son las condiciones en las que hay. Por eso es que el baño suele ser un lugar como que la gente busca, ¿verdad? Esos pequeños espacios de privacidad, porque todas tenemos necesidad de esto, de intimidad. Pero bueno, a lo que iba es que el cuerpo, aunque no nos enseñen y aunque nos enseñen que es malo, va a tener una respuesta. Entonces, si en todo caso tenés la posibilidad, si estás reconstruyendo esa historia, si estás como intentando como reconectar con el cuerpo, partir de, no hay un deber ser, ¿verdad? Para mí ha sido importante reconocer que sí, como las primeras veces buscaba algo, algún objeto, algo, ¿sabes? Como la almohada. Como algo externo. Ajá, como la cama, porque las manos ahí no, ¿verdad? Pero una va buscando, ¿verdad? Una se pone creativa porque la sexualidad tiene que expresarse de alguna la forma. Creatividad es parte de. Ajá, entonces sí me recuerdo como la esquina de la cama, buscando cualquier espacio, o cerrar las piernas, ¿verdad? O sea, ya cada quien sabe sus trucos. Mi recuerdo más o menos es, o sea, cuando tenía como 10, 11 años. Ajá. Con el tiempo, claro, yo he aprendido como otras cosas. Y esto que decías, además de cómo se socializa para los hombres y cómo se socializa para las mujeres. Pero además lo aprendí hasta que ya tenía una vida sexogenitalmente afectiva. Ya. ¿Verdad? Porque me daba cuenta que yo no sabía qué me gustaba. ¿Verdad? Porque claro, si los hombres normalizan tocarse, saben qué les gusta, a qué ritmo, ¿verdad? Como en qué elementos se sienten cómodos. Yo no lo sabía. Yo sabía que me gustaba la cama y la almohada. La orilla de la cama y la almohada. Y que sentías algo. Y que sentía algo. Okay. Y que sentía la gana de estar ahí, pero no sabía como en realidad qué me gustaba, cómo me gustaba que me tocaran, el ritmo. O sea, esas cosas las vas aprendiendo conforme vas autoexplorándote más y cuando vas conectando con el propio placer. Y ese propio placer me va dando la fuerza para decir esto me gusta, esto no. Y poder expresárselo a la otra persona. Sí, también es, digamos, todas tenemos derecho también a explorarnos y esto implica también a vivir, yo invito mucho a las personas a dormir sin calzón, por ejemplo. Es decir, quítense su ropita, quítense su brasier y esto ya nos va generando placer. Dentro de las primeras exploraciones, digamos, a veces somos como tímidas, tenemos vergüenza o sentimos, y si algunas personas tienen miedo al orgasmo, por ejemplo, sienten que ese momento les causa ansiedad y que no quieren vivir esa ansiedad, entonces prefieren no llegar, por ejemplo, a un orgasmo. Entonces, el poder como empezarnos a tocar con amor, empezar, bueno, no queremos introducir nada, pero empezar a tocar de una manera tal vez por encimita de nuestra ropa puede ser como una forma de empezar a saber con qué frecuencia me gusta, en qué horario me gusta, si en el día, en la noche. O sea, esto me puede ayudar como a entender también qué tipo de persona soy, si soy una persona nocturna o si soy una persona de día. Regularmente los hombres, o al menos con algunos que yo he hablado, y si no es así, ojalá lo puedan comentar también, lo hacen cuando tienen como ansiedad. Entonces necesito como quitarme el estrés y entonces voy a masturbarme, voy a eyacular y voy a estar tranquila y tranquilo. Fisiológicamente sí pasa como una pequeñita muerte, o sea, siento cansancio y me quedo así como muerto o muerta en la cama, y por eso es que muchos hombres se quedan dormidos después de tener una eyaculación. En las mujeres es diferente. A veces después de una eyaculación tienen o mucha energía o mucha tristeza. Y si podemos identificar la tristeza, quiere decir que tengo patrones que tengo que deconstruir, porque el placer no me puede causar tristeza. O sea, sí puede causarme tristeza, pero tenemos que abordar por qué me causa tristeza. ¿Es por miedo?
es por vergüenza, es porque siento que no tengo derecho, es porque me han enseñado que eso está mal y que, por ejemplo, mi vulva solo va a ser para fines reproductivos y para poder dar vida. Y muchas personas, les sé decir que todavía, por ejemplo, 20, 30, 35 años, muchas chavas todavía piensan que tener placer es algo malo. Entonces, si estás ahí pensando como, bueno, ¿será que igual me compro algo para poder explorarme? Regularmente las personas vamos directo a comprarnos, por ejemplo, un vibrador, y las primeras exploraciones pueden ser con nuestros deditos, con el agua, con algún artefacto ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez yo me fui a acostar cansadísima, leí, me metí el libro entre mis piernas y tuve un orgasmo así increíble. Solo medio me moví y fue como ¡wow! Ya nunca leyó ese libro. Sí, ya nunca no lo terminó. Duermo con él todos los días. Lo terminó. Bueno, es otro terminar. Ahí lo pongo en mi almohada. No, así todas las noches. Bueno, pero sí, digamos, cuando me acosté, mi objetivo no era ese. Pero estaba así como tranquila, relajada y fue como... Pero yo creo que eso tiene que ver con lo que decía además un ratito, de lo psicológico. O sea, que no te sentaste y dijiste, bueno, claro, ahorita me voy a masturbar y vamos a ver qué pasa. O sea, sino que fue así como, bueno, no estoy buscando esto con esta calma, con esta paz y tal vez ahí es donde no nos cuestionamos tanto y no nos juzgamos tanto tampoco. Y a mí me llama la atención y ahorita me surgió una pregunta que no estaba dentro de lo que tenía pensado para hablar hoy, pero la masturbación siempre tiene que llegar al placer. Yo creo que esa es una pregunta que ahorita fue así como, ¿debería llegar al placer? Siempre tiene que llegar al orgasmo. Ajá, ajá. Sí, pero yo creo que placentera siempre es. Sí, va. Entonces tal vez lo voy a reformular. ¿La masturbación siempre tiene que llegar al orgasmo? Tanto en hombres como en mujeres. ¿O se puede quedar o no? Es que depende. Por ejemplo, en el sexo tántrico, en la sanación sexual o cuando se trabaja desintoxicación sexual con hombres, hay una parte del proceso en donde se les sugiere no tener eyaculaciones. Entonces, eso permite también limpiar el cerebro, eso permite limpiar células, tejidos, hormonas, etc. Entonces, esto es, digamos, desde un proceso terapéutico, pero no todas las personas tienen orgasmos, ¿sí? No todas las personas tienen como ganas de llegar a tener un orgasmo. Piensan como, no, ya me toco, esto es rico, pero ya. Y es que cabal por eso me surgía, porque no sé si dentro de este como juicio a uno mismo, a una misma, es como, va, entonces si me voy a masturbar, fijo, tengo que llegar. Y si no llego, entonces lo hice mal. Ajá. De ahí surgía, de ahí venía mi pregunta. Sí, yo creo que, bueno, yo no practico lo tántrico, ni te sé mucho, pero sí sé que no siempre mi objetivo es llegar a un orgasmo, digamos. A veces como estoy con un ratito y estoy, ¿verdad? O sea, no necesito como un punto final, ¿verdad? Como un espacio, al menos como sentirme yo un ratito, me es suficiente. Okay. Uh-huh. Y no se apuren, regularmente las parejas sufren cuando la compañera dice como, no, ya fue, ya está bien, si tú terminaste, yo ya quiero descansar, o al contrario. Y no, o sea, cada quien a su ritmo, cada quien lo que necesita. Hay personas que solo necesitan el contacto físico, como dormir en cucharita o abrazarte, besarte, y no necesariamente necesitan como llegar a un orgasmo o llegar a una penetración. Creo que vivir como una relación sexogenital solamente con fines de llegar al orgasmo está quitando también como todo lo afectivo y toda esta necesidad humana que tenemos del contacto físico sin necesariamente una penetración o un orgasmo. Entonces, es importante que las personas también aprendan a leer a su pareja. O sea, dormir juntas o juntos no implica que tenemos que tener un encuentro sexogenital. No pasa nada si pasa una semana y no hemos estado teniendo encuentros sexogenitales. No hay que apurarse. Y esto sucede porque regularmente pensamos, bueno, tengo una pareja, eso implica que tenemos que tener relaciones sexogenitales. Y esto nos causa prisa, nos causa estrés, nos causa un montón de situaciones porque, y más si traigo un montón de creencias limitantes acerca de la sexualidad. Y ahorita con lo que decían, esa era mi otra pregunta que me había surgido, es ¿la masturbación tiene que ser directamente en el área genital?
¿O puede ocurrir en otras partes? Yo creo que esa es una pregunta súper válida porque creo que pensamos masturbación y ya, güey, pensamos en que, bueno, me voy a grabar el pene o la vulva o lo que sea, pero creo que Ale hace un ratito traía algo bien válido que era que el cuerpo es erógeno. Y creo que valdría la pena tal vez como explicar un poquito más el concepto, Ale, si nos puedes explicar en qué es eso y ver si en realidad, si el cuerpo entonces es erógeno, ¿qué otras formas de masturbación existen que no sea directamente en el área genital? Sí, que al referirme como el cuerpo como una zona erógena es que está conectada con, o sea, todo mi cuerpo está conectado con el cerebro. Y al tener como una caricia, mi cerebro va a responder. Esto implica que van a activarse un montón de hormonas que van a producir, o sea, que se van a llegar a nuestros genitales a través del torrente sanguíneo. Y el placer sí nace en genitales, o sea, realmente ahí es donde empieza también como esta vida, todo lo que sentimos rico. Ahora, erógeno también me refiero a que si yo te toco la espalda, vas a sentir rico. Sí, aunque nosotras, por ejemplo, nos estamos conociendo, pero te doy un abrazo y te doy un masajito en la espalda, vas a sentir rico, porque todo lo amable y todo lo que produce, todo lo que se siente agradable al cuerpo tiene una descarga cerebral. Y ahí empieza una conexión. Así también es como se van desarrollando las relaciones sexoafectivas, ¿verdad? O sea, es como con el olor, con el placer, o sea, todo esto, todo lo que me genera como un agrado. Ahora, también es importante el olor, ustedes. Por ejemplo, hay gente que siente placer oliendo, hay gente que siente placer escuchando, hay gente que siente placer viendo, oliendo. Y yo quisiera invitar a las personas a que descubran, por ejemplo, qué les produce placer. Por ejemplo, a mí me gusta ver, ¿sí? Entonces, si me siento cansada, por ejemplo, entro a Instagram a ver. O sea, entro a Instagram a ver fotos, por ejemplo, a mí me encanta la arquitectura y eso me produce placer. Wow. Me encantan los libros, entonces me voy a páginas. Ya nos dimos cuenta. Ya nos dimos ya cuenta. Ya sabemos, Ale. Y entonces, sí. Y entonces me voy, o me gusta, por ejemplo, imágenes, la lluvia me encanta. Entonces eso me genera también calma y me genera placer. Y no estoy hablando de nada sexual o genital más bien. Estoy hablando de algo cerebral. Entonces, primero también reconocer que me gusta, ¿verdad? Hay personas que les gusta oler y dicen como, es que me gusta tu olor, ¿sí? O me desagrada tu olor, o me desagrada cómo me tocas, porque hay gente también que tiene la sensibilidad y la abrazamos y hay gente que no le gusta abrazar. Nos forzamos a todo, o sea, todo lo tenemos como que tuviéramos que tener un libro que nos explica de la A a la Z. Es experimentar. Okay. Bueno, y miren, la verdad es que Emma, ahorita te doy la palabra, dale. Pero vamos a escuchar a Emma y nos vamos a dejar picados y picadas porque vamos a profundizar muchísimo más en el tema del placer, de también qué otros tipos de placer existen. Así que vamos a parar después de la intervención de Emma. Vamos a despedirnos, vamos a dejarlos con estas ganas de lo que viene. Y para que puedan comentar también y hacer esto que Ale nos decía hace un ratito de, bueno, entonces voy a pensar qué es lo que me causa placer para que tengan su tarea ahí en el podcast. Entonces vamos a escuchar a Emma y luego pausamos y nos pueden ir a escuchar el otro episodio que ahorita ya espero yo esté subido, así que se pueden ir de una vez. Así que Emma, dale. Gracias, María Inés. No, espero que sí sigamos conversando para el siguiente episodio y que nos sigan a esa segunda parte. Pero no, la verdad es que era más bien como en la línea de lo que decía Ale, porque en esta reconstrucción de la propia historia y con tu pregunta, yo decía, claro, o sea, la masturbación como tal, igual y sí, o sea, igual y sí necesita la genitalidad, pero no solo, o sea, creo yo que no es exclusiva. O sea, para mí, mi fantasía y mi placer para lograr la masturbación empieza como una cuestión de mi cabeza, ¿verdad? Como estimulación cerebral. Ajá, como esos primeros momentos y no voy directo ahí. ¿Verdad? O sea, empiezo como ¿qué me gusta? Bueno, a mí me gusta mucho la caricia, me gusta mucho lo suavecito, ¿verdad? Entonces, claro, eso es algo que he ido aprendiendo. Pero entonces, digo, empieza aquí y poco a poco puedo ir recorriendo como todo mi cuerpo. Puedo terminar ahí como una cuestión de ya, como el pico de placer, ¿verdad? Pero no puedo llegar ahí sin haber
como creado todo este ambiente previo. Entonces, yo lo veo por ahí. Y tal vez este episodio es el ambiente previo para que vayan al otro y entonces ya podamos profundizar un poquito en el otro tema. Gracias, Emma. Ahorita volvemos, así que denle play al siguiente. Nos despedimos de aquí. Saben que igual si ahorita no pueden ir a escuchar la segunda parte, pueden escuchar nuestros otros episodios y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad? @úsalabien, estamos en Facebook y en Instagram, y también como @vialac, que es nuestra plataforma exclusivamente para mujeres y guiarlas en cualquier tipo de atención que necesiten. También estamos en Facebook e Instagram. Así que nos vemos ahorita en un ratito y ojalá nos sigan y nos escuchen. Esto fue SOS Úsala Bien. Recuerda seguirnos como Úsala Bien en TikTok, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Recuerda que las opiniones emitidas en estos episodios son exclusiva responsabilidad de las personas que las expresan y no representan ninguna postura política u opinión de PSI o sus marcas.